amigos, pues aquí continuamos en LOL Informa, pues una vez más, mil gracias a nuestros patrocinadores, a la gasolinera One, le damos también gracias a Oil and Gas Alliance, pues estamos transmitiendo desde sus instalaciones aquí en Avenida Paseo de la Reforma 300, piso 16, al ingeniero Ricardo Ortega López, mil gracias por su confianza. También al gobierno de Tecámac y bueno, pues a el restaurante People. Y bueno, pues vamos a dejarle estos agradecimientos y vamos a decirle a la licenciada Brenda que nos haga favor de leer pues la semblanza de nuestros dos invitados, de Irán Molina y de Anabel Domínguez. Por favor, claro que sí, será un placer. Primero las mujeres. Desde luego, así lo tenemos. Anabel Domínguez. Ella es actriz, titiritera y productora teatral. Estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de UNAM. Por más de 25 años se ha dedicado a producir diferentes montajes teatrales, entre los que destacan Haruki, Asimov, Brigada Roja y 16, que ha montado con su propia compañía Haruki Teatro. Sus inquietudes teatrales también la han llevado a hacer teatro con personas con discapacidad intelectual. Por su parte, Irán Molina es dramaturgo, guionista y actor. Sus obras se han presentado en diferentes escenarios de México y el extranjero. Junto con su labor teatral, ha desarrollado su faceta de guionista de cine y televisión en diversas empresas como Televisa, Imagen Televisión y algunas otras en países del extranjero como Turquía. Se especializó en teatro para las infancias, valiéndose de la fantasía y la ciencia ficción para contar sus historias. Anabel Domínguez, Irán Molina, es un privilegio tenerlos en LOL Informa. Bienvenidos. ¡Bravo! Gracias, muchas gracias, buenos días. Gracias. A ver, una pregunta para ambos. Esta cuarta transformación, este gobierno del presidente Manuel López Obrador, le faltan escasamente 5 meses para terminar, por desgracia. ¿Le ha quedado a deber algo al teatro, a las ciencias de las artes? ¿Cuál es su visión? ¿Qué ha pasado? La cobija en este país es corta y si le jalas sacar las cobijas allá, pero ¿cómo se sienten los artistas? ¿Cuál es su visión? Pues yo particularmente me siento muy contenta con todo lo que se ha hecho en cuanto a cultura comunitaria, que se le ha dado más prioridad para que la cultura no se quede como solo en las salas, sino que salga a las comunidades. Eso es algo que a mí me ha gustado mucho. De hecho, nosotros como Haruki Teatro, como grupo, hemos podido participar en los proyectos que se han realizado para beneficio, como el circuito de artes en espacios independientes. Es un programa que se hace para estimular no solamente la economía, sino también dotarle a la comunidad de obras de teatro, en este caso, y hemos concursado para poder estar ahí, hemos sido favorecidos en algunas ediciones y lo que nos damos cuenta es como de esta necesidad que se tiene, como de no solamente que se quede centralizado la parte cultural aquí en la ciudad, sino realmente se pueda ejercer en diferentes lados y también pues conocer lo que se está haciendo en otras comunidades, ¿no? en otras partes del interior de la República. Entonces, desde mi punto de vista, ha sido así y me he sentido muy contenta con lo que se ha desarrollado, aunque pues inevitablemente no somos un producto como de la canasta básica que la gente lo consuma como tanto, ¿no? Pero es importante de todas maneras pensarlo no de manera individual sino colectiva. Entonces yo me quedo con esa parte. Sí, yo recordaba lo que decía Héctor Bonilla, que en paz descanse, ¿no? Y sostenía justamente algo similar a lo que acabas de decir. No es que no seamos canasta básica, ¿no? El arte, el pensamiento, la estética, la cultura, la comunicación, o sea, son esenciales, pues. O sea, si nos ponemos en el punto de que el teatro, el cine, la danza, pues no son canasta básica, o sea, no son esenciales para comer, no son esenciales para vestirte, para tu casa, pues. Pero se demostró, y lo vimos durante la pandemia, o sea, más de 2 años, ¿no? Mucha gente se hubiera vuelto loca, ¿no? Sin series, sin películas, sin libros,
todos los estudios, o sea, evidentemente sí somos parte como del pensamiento, pero yo, como lo mencionaron en mi semblanza, yo he trabajado mucho en televisión y pues parece que mencionar López Obrador en televisión, ¿no? No es en Televisa, en Azteca, pues es como si les pusieras un cohete, ya saben dónde. Y ya es una cosa, o sea, pero olvídate, tú piensas, ¿no? El productor, ¿no? El cuate que gana 200,000 pesos al mes, no, el jalacables, la señora de la intendencia, con todo respeto para todo el mundo, pues, pero todos esos oficios que hay dentro de la industria, todos son anti-López Obradoristas, o sea, es impresionante. Y ahora lo que me pasó en este sexenio es que me pasó con la gente de teatro, o será que tenía poco relación con la gente de teatro. No, pero me he dedicado toda la vida al teatro, entonces de repente es muy sorprendente gente que dice que estudió en Europa, que tiene triple licenciatura, que tiene 5 maestrías. Yo ahorita estoy estudiando, por ejemplo, historia en la UNAM, ¿no? Y dice mi maestra de prehistoria, ¿no? Pues ella es doctora, ¿no? Y pues prácticamente me dice, pues el doctorado pues no quita lo tarado, según ella que es doctora, ¿no? Con todo respeto, pues yo sé que estudiar un doctorado es muy complicado, perdónenme, ¿no? Ya sé que soy chairo, discúlpenme, pero es muy interesante, ¿no? Cómo empiezas a escuchar el discurso de estas personas de teatro, que evidentemente, yo creo que hay un problema de comunicación en la 4T, perdón que lo diga, ¿no? Creo que hay un problema para comunicar muchas de las cosas que se hacen en la 4T, pero no solo en la 4T, en la izquierda. O sea, me acuerdo desde que Cuauhtémoc Cárdenas era jefe de gobierno de la Ciudad de México, al final, pues Santiago Krill pues terminó como en carrera parejera con López Obrador, ¿no? En la ciudad. O sea, ahorita están dándole, inflando a Santiago Taboada contra Clara Brugada, pero esa fue una elección épica, la de Santiago Krill contra López Obrador, y eso que Santiago Krill no es que sea el tipo más carismático del mundo, ¿no? O sea, era el efecto Fox, ¿no? En el año 2000 lo que empujó a Krill, pero como no es mi programa, concretamente aterrizando la pregunta, sí creo que ha habido un problema de comunicación, porque sí te encuentras con mucha gente de teatro y de cine, sobre todo con lo que tiene que ver con fideicomisos, por ejemplo, que es un tema que sigue siendo muy espinoso, pero que te hablan de que los hijos de López Obrador son dueños del Tren Maya, de que son dueños del cacao del sureste, de que pues Anabel Hernández del New York Times y todo lo que dicen los reportajes apócrifos de esos programas, de esos medios, pues son reales, que nunca ha habido un presidente más narcotraficante que López Obrador, y una serie de tonterías, ¿no? La verdad, de gente que no está informada, ¿no? O sea, suena un poco chairo de mi parte, pero la verdad es que la gente no se quiere informar y hay mucha desinformación. Entonces, concretamente, sí creo que no somos canasta básica, como decía Héctor Bonilla. Sí me parece adecuado que mucho del presupuesto que había para cultura se haya como lanzado hacia programas comunitarios, eso me parece muy positivo, pero sí creo que hay un problema de comunicación, de comunicar mejor esto dentro de la 4T. Siendo ustedes actores, actrices y que han estado en este medio del espectáculo durante tanto tiempo, ¿qué diferencia entonces hay en cuanto a los gobiernos neoliberales, cómo veían la cultura y cómo se ve ahora con esta 4T la cultura, por una parte y por otra? ¿Qué opinión les merece todas las iniciativas que hizo Clara Brugada en Iztapalapa en favor de la cultura? Ay, pues tu mero mole. De Iztapalapa para el mundo, porque nosotros somos de Iztapalapa. Ok. Y sí, bueno, voy a empezar más bien como por esa parte. Adelante. Pues la verdad es que sí ha habido un cambio muy radical en la manera en la que la comunidad de Iztapalapa puede acceder ahora con estos espacios maravillosos que Clara, las utopías que Clara ha puesto como para que todo el mundo, de manera además gratuita, pueda entrar a actividades deportivas, actividades de educación, actividades culturales. Los parques en varios puntos de diferentes colonias están abiertos para que en las mañanas la gente mayor acuda a hacer ejercicio sin ningún problema, la iluminación, las pistas. La verdad es que ha sido como muy rico poder ser parte de toda esa comunidad y de todos los programas que se hacen en Iztapalapa, y que además deseo con todo el corazón con que la ciudad se llene de todo eso, porque sí ha habido una parte muy importante en el área cultural para reforzar y el rescate de los espacios públicos, y para que la gente también vea con otra cara su barrio, que conozca más de su gente y de cómo nos podemos cuidar a través de
todo eso. Como dicen los operadores políticos, nosotros directamente, o sea, sí hemos estado, les decíamos, desde redes ciudadanas, ¿no? Hemos estado marchas, apoyando, yendo, volanteando, ¿no? Hemos hecho como trabajo político. Y en Iztapalapa, pues yo tengo 30 años viviendo en Iztapalapa, ¿no? Entonces, conozco la carrera de Clara Brugada, pero desde que empezó, o sea, yo estuve en 2009 en ese meeting del Jardín Cuitláhuac en Iztapalapa, ahí cuando el caso Juanito, ¿no? Que ahora mucha gente no se acuerda y lo saca de contexto, ¿verdad? Pero fue una cosa de urgencia porque el Tribunal Electoral, igual que entonces, como ahora, ¿no? O sea, pues le quitó la candidatura a Clara Brugada en favor de Silvia Oliva, ¿no? Esposa, ¿no? De René Arce, ¿no? Que era uno de los caciques de Nueva Izquierda en Iztapalapa. Ya nadie se acuerda de eso, pues. Ahora todos dicen, fue una cosa de López Obrador y de su ego. No es verdad, o sea, no es cierto. Pero pues en fin, o sea, no se acuerdan de lo que pasó hace 15 días, menos se van a acordar de lo que pasó en 2009, ¿no? Pero el caso es que, a diferencia de lo que siempre han criticado a Morena, ¿no? O sea, con Ebrard, por ejemplo, con López Obrador, o sea, es que son expriistas. Bueno, por Dios, ¿quién no es expriista en este país? Durante décadas, ¿no? No había otra manera de dedicarte a la política que siendo priista. Mi maestro de teoría política en la carrera de historia dice, pues es que el priismo no es un partido político, o sea, el priismo es una actitud, o sea, es una forma de vida en la que nos educaron a los mexicanos durante décadas. No que eso sea positivo o negativo, sino es como definir una cosa que sucedió. Es más, ahorita mismo el PAN está aliado con el PRI, ¿no? Y en ese sentido, pues Alito Moreno, ¿no? Pues es un mártir de la decencia, ¿no? O sea, el priismo que está aliado al PAN, pues es un priismo bueno, ¿no? Y los expriistas de Morena, que son el nuevo PRI, ¿no? O sea, es una confusión, es un guacamole intelectual ahí, ¿no? Pero entonces, conozco la carrera de Clara Brugada y sí puedo decir que es una mujer de lucha, ¿no? O sea, a diferencia de lo que te puedan decir de Ebrard o de Bartlett o de quien tú quieras que fue priista, pues Clara Brugada no tiene ese pasado, ¿no? Y es un poquito, escuchando a Santiago Taboada, ¿no? Que pretende que Iztapalapa sea Benito Juárez. Pero ¿quién ha dicho que todo el mundo tiene que ser Benito Juárez? Pues, o sea, Iztapalapa tiene una maravilla de riqueza cultural. Es una, o sea, hay pueblos, o sea, hay carnavales, hay festivales, o sea, Benito Juárez no tiene la Semana Santa, ¿no? Que tienen en Iztapalapa, que es patrimonio de la humanidad, ¿no? No mencionaste un programa que tiene también allá Clara Brugada en Iztapalapa, del campo a la ciudad, ¿no? O sea, es uno de los programas más sensacionales, o sea, nosotros cada 15 días, ¿no? Pues de ahí nos agarramos nuestra despensa, ¿no? Perdón, ya sé que esto suena como que estoy haciendo proselitismo, pero es la verdad, o sea, no estoy, o sea, en Iztapalapa tienen proyectos, comunitarios, o sea, si no todo no es en la Secretaría de Cultura y no todo es en los programas del gobierno federal, en Iztapalapa hay proyectos de cultura, ¿no? Chiquitos, pues, o sea, chiquitos, 20,000 pesos, para mí es mucho dinero, 20,000 pesos, ¿no? Y que nadie te lo regala, pero para trabajarlos de manera comunitaria. Oye, Irán, pero en Benito Juárez tienen pisos y demás. Bueno, o sea... Sí, y sufrimiento hídrico también a causa de eso. A mí otra cosa que me encanta, y espero que tienen otro debate todavía, ¿no? Sí, se van a ver la cara todavía. Pues sí me gustaría que Clara Brugada, si me estás escuchando, Clara Brugada, con todo respeto, ¿no? Oye, pero esa cosa de que estás vendiendo pipas, o sea, ya cállale el hocico a ese cuate, o sea... No, o sea, hay evidencias, hay pruebas de que no, y, o sea, puede decirlo con toda la impunidad del mundo, ¿no? Lo que pasa es que es un poquito lo que pasa con internet, ¿no? Y es un poquito lo que pasa con doña Xóchitl Gálvez, ¿no? O sea, tú puedes decir lo que se te antoje y no tienes que demostrar nada, ¿no? Y también una cosa que pasa con la comunidad teatral, perdonen compadres, ¿no? Pero es que, pues tú escuchas que López Obrador come niños y dices, no, es un hecho, se ve, se siente, debe ser, es que lo que se ve, si ruido hace, es que agua lleva, ¿no? Pero dicen cualquier cosa de Xóchitl Gálvez y es, no, es mentira, no, son falacias, no, es propaganda negra. Sí creo que nos hace falta una visión, una lectura crítica, ¿no? Tanto de la 4T, pero pues también de los otros, ¿no? A ver, el teatro, la mayor parte de la actividad como teatro es o se realiza por una empresa privada. Son empresarios los que hacen teatro o los que se dedican al teatro. La televisión, al igual, son empresas privadas, responden a intereses privados. La televisión, aunque se diga en medios de comunicación, son empresas privadas que responden a intereses económicos, políticos. Decía Irán que hay un problema de comunicar.
¿En dónde hay el problema? Yo creo que el problema, desde mi óptica, el presidente ha comunicado perfectamente a través de todas las mañaneras, día con día. Sería su análisis o su diagnóstico que el problema es de los secretarios de Estado, es del partido de Morena, que no han comunicado bien. Ese es el análisis que ustedes hacen. Y también tocaron un tema, que así nos educaron. Pues sí, así nos educó la televisión, así nos educó el sistema neoliberal, la prensa, la radio, la televisión. Todos esos medios, reitero, son medios, pero son empresas que defendían un status quo. Ese priismo, que era una actitud, era lo que ellos defendían, porque defendían a una sola élite. Entonces, su diagnóstico, ¿en dónde está el problema de comunicar? ¿En Palacio Nacional o en las secretarías, en nosotros, como ciudadanos que no hemos entendido bien cuál es el papel de la televisión, de la radio, de la prensa? Pues mira, coincido con que sí, el presidente es un excelente comunicador, pero creo que no se le puede depositar a él todo lo que tenga que ver con la difusión respecto a lo que nos toca en el ámbito de lo cultural y también de otras cosas. No se le puede depositar a él toda esa carga y esa responsabilidad con la que, bueno, pues no se le podía, porque ya cargó con eso para mí desde que empezó el sexenio. Creo que el problema, desde antes, sí, claro, creo que el problema tiene que ver con hacer difusión de los programas y de los proyectos que hay, porque creo que sí, evidentemente lo que más se ha reforzado es todo lo que tiene que ver con todas las becas, con todo lo que tiene que ver con programas sociales, ¿no? Que están ahí, que son un hecho, pero hay muchas cosas que se han hecho a favor de la cultura, que donde eso sí está inexistente, ¿no? La gente no sabe. A lo sumo se encuentran como en la ciudad, que bueno, aunque se ha intentado descentralizar, sigue todavía funcionando de esa manera. Algunas cosas que están haciéndose en el Complejo Cultural Los Pinos, las cosas que se hacen en la nueva Cineteca, pues. En la nueva Cineteca, a lo sumo, pero todavía en el área, por ejemplo, de las convocatorias para que todos participemos, tanto gente que se dedica a las artes visuales, arquitectura, teatro, literatura, participen, todavía parece que están muy encriptadas, que solamente se hace difusión, piensan que solamente a través, como por ejemplo de que alguien muy específico sepa cómo buscar y rastrear las páginas, se llegan, pero no es como tan sencillo. A veces es hasta una labor comunitaria en las redes sociales, que uno pueda decir, se abrió tal convocatoria, está viendo tal o cual programa, pero no hay como esa parte en la que se esté reforzando a través de otros canales que no sea directamente el presidente. Y pues evidentemente, aunque no les gusten a muchos las mañaneras, por muchos que sí las vemos y estamos ahí siempre ávidos de la información que hay, nunca va a ser suficiente. Y ahora, fíjate cómo me parece lo que mencionas y sobre el concepto que has, fíjate cómo a mí me parece que hay una guerra por la narrativa. O sea, una guerra por establecer lo que es la realidad. O sea, me parece que lo estamos poniendo a un nivel así prácticamente ontológico, ¿no? O sea, casi como si fuéramos todos filósofos, ¿no? Pero en redes sociales nadie lee, pero todos son filósofos, ¿no? O sea, todos saben de Hegel, todos saben que Marx es malísimo sin haberlo leído nunca, ¿no? Pero ¡comunismo! Todos saben que son comunistas sin saber lo que es el comunismo, ¿no? Todos saben que es como Venezuela, pero nadie ubica en un mapa Venezuela, ¿no? Entonces, es muy interesante porque usan la palabra neoliberalismo, ¿no? Y entonces hay una guerra en internet para decirte que el neoliberalismo no existe, que es un problema de los zurdos, ¿no? Para ponernos en lenguaje Milley, ¿no?
es un problema de los zurdos, ¿no? Que cuando quieren hablar mal del capitalismo dicen neoliberalismo. Sin embargo, hay una historia del neoliberalismo desde los años 20 del siglo pasado como una doctrina, ¿no? Aparte del capitalismo, ¿no? Como una doctrina, parte de una doctrina económica que existe, ¿no? Martin Friedman, ¿no? Y cómo se fue oponiendo a Keynes, ¿no? Cuando vino la crisis en 1970 de los combustibles, ¿no? Y que los neoliberales pues le dieron una salida al capitalismo para seguir ganando dinero. O sea, sí existe el neoliberalismo, pues, ¿no? Claro, entonces, ¿no? Pero hay una narrativa, pues, o sea, tú lo puedes ver con gente de pensamiento hablando, ¿no? Panistas. No les gusta, además, que hablemos de derecha y izquierda, pero existen, o sea, existe. También habían cancelado ya la historia, entonces pero lo que no les gusta lo eliminan. Lo que pasa es que, vámonos, o sea, la primera vez que se canceló la historia, pues lo hizo Hegel, pues, a principios del siglo XIX, cuando dijo, llegamos al fin de la historia. Después de Napoleón, no hay nada, el Estado prusiano es lo máximo y se acabó la historia. Pero cada nuevo filósofo y politólogo que llega dice, se acabó la historia. Y yo recuerdo desde Felipe Calderón, ¿no? Para aterrizarlo en nuestro contexto, ¿no? Felipe Calderón lo decía de esa manera, es que murieron las ideologías, ¿no? Cuando PAN y PRI pues siempre habían estado unidos, ¿no? Ahora se formalizó y se pusieron camisetas rosas, ¿no? Pero lo que pasa es que siempre han estado unidos y entonces desde el momento, simplemente las mañaneras, no sé, a mí me parece, y lo han reconocido mundialmente, es una herramienta de comunicación inusitada que Obrador ya usaba desde que era jefe de gobierno, ¿no? Pero hay un tema, nadie te obliga a ver las mañaneras, o sea, y eso es una cosa muy interesante, ¿no? Nadie está obligado a poner el canal de YouTube o cuando lo pasan el pedazo en Canal 11 o Canal 14. Nadie te obliga. O sea, tú puedes poner Netflix, ¿no? O puedes poner Canal 2, ¿no? Allá por donde vivimos todo el mundo ve TV Azteca de manera increíble. O sea, no comprendo cómo es que siguen viendo, ¿no? Teniendo tantas opciones, ¿no? Y desde ahí se descalifica, ¿sabes? O sea, tú lo has vivido, ¿no? O sea, tú lo has vivido y es cierto, ¿no? Es cierto que a veces en la mañanera falta como un juego de contraste, pero no me refiero, ¿no? A Jorge Ramos, no me refiero a esta señora que tienen ahí, que cada vez que la ponen a hablar, habla 40 minutos y hace su testamento político sobre lo malo que es el gobierno y lo mucho que la censuran, dejándola hablar 40 minutos lo que se le antoje, ¿no? No me refiero a Anabel Hernández, que ojalá algún día se pare en la mañanera, ¿no? No me refiero a ese tipo de personajes, Pero tiene que haber un momento, ¿sabes? Donde no tengamos también, y creo que es un poco, a mí me parece, discúlpame, ¿no? Tú eres incondicional de las mañaneras. Me parece, yo soy incondicional de López Obrador, no soy incondicional de muchas de las personas que se presentan en las mañaneras. O sea, de repente tienes cabilderos, ¿no? Viene alguien y te dice, venimos de la comunidad de no sé dónde, y a nombre de 300 comuneros, quiero decirle, ¿no? Que fulanito de tal se robó 500 pollos en no sé dónde. Y siento que esa herramienta de comunicación que además se ve en todo el mundo, ¿no? O sea, de repente se desvirtúa porque, bueno, que estamos en a mí me encantaba cuando Ebrard, lástima que en el camino se fue como al lado oscuro de la fuerza, a ponerse a bailar y a comer tacos en su pre-campaña, ¿no? Como Xóchitl Gálvez, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho cómo Marcelo Ebrard respondía a las preguntas. Es un tipo que sabe mucho, o sea, sí. Es un tipo que sabe mucho, tiene mucho mundo, o sea, sí, obviamente nunca va a ser López Obrador, porque López Obrador nada más va a ser uno, ¿no? Pero es un tipo con una capacidad de decir, espérenme, o sea, no vamos a hablar de los 500 pollos, ¿cuál es el punto? Ok, ajá, no, ¿sabes qué? No lo tengo ahorita la información, pero mi secretario, como que en eso, y López Obrador es un poco como nuestro tata, ¿sabes? O sea, como que le gusta contestarte todo, se toma su tiempo. Oye, y hablando precisamente de eso, la gente que se dedica al teatro y que se dedica al cine es gente muy culta. Además, con un gran poder de comunicación. ¿Ustedes han pensado en tratar este tema en el teatro dedicado ya sea para los padres o cómo hablarles de este tema político para empezar a motivar a los niños y empezarlos a educar en materia política? ¿Han pensado en algo así? Pues mira, específicamente como que hay cosas en desarrollo que todavía no creo que se pueda hablar porque está como concurso, pero te puedo decir que el teatro en ese sentido sí es muy democrático y muy participativo, no específicamente tal vez con el tema, con estos temas, pero sí somos sujetos de política en cuanto a que creamos comunidad y que en el momento es viva la interacción, claro. Pues me llamaba mucho la atención, nosotros estamos en estos momentos presentando la obra de Asimov de Irán.
aquí en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro Galeón. Estamos los sábados y ¿Qué los días? domingos a la 1. Ok. Y además es un lujo estar en esos grandes teatros con una capacidad técnica maravillosa del Limbal, pero además a costos muy accesibles, ¿no? Entonces, además de que está a 80 pesos, todavía se hace descuento para muy, muy bueno para estudiantes y maestros y NAPAM conferencial. Pero bueno, hablando de eso, Iram nos estaba mencionando la otra vez que estábamos participando después de la obra, los niños tienen interacción con nosotros y tienen mucha necesidad todavía como de irnos a decir, oigan, me encantó su obra, estamos muy contentos, qué bueno que la hicieron, nos dejan tomarnos una foto y ahí convivimos con la gente. Y justamente Iram, ya les hablará más de eso, decía, es que a veces pensamos que la política solamente es justo de hablamos de los tres poderes, ¿no? Ejecutivo, del Estado, ¿no? Cuando en realidad la política la armamos y la hacemos todos juntos. Por eso el teatro es tan importante. Por eso el teatro no debe morir en ese sentido, porque te deja, tiene esa capacidad democrática en la que puedes reaccionar al instante con las cosas que ves y la convivencia que tenemos nosotros de manera directa ahí con los niños, con los adolescentes expresándonos sus puntos de vista, pues eso también es parte de la política. Sí, yo ahorita estoy trabajando justamente en un proyecto para teatro, para niños, para las infancias, que justamente tiene que ver con política y con teoría política o política económica, ¿no? Y justamente tenía que ver con eso. Un problema, creo yo, que tenemos como personas de teatro, de las artes en general. O sea, primero, lo mencionabas, bueno, somos como empresas, los grupos de teatro, idealmente, ¿no? Idealmente, pero la verdad es que pocos grupos han logrado dar el paso para consolidarse como empresas culturales. Entonces, durante décadas, y bueno, esto viene de antes de Octavio Paz, y hablaban de Salinas de Gortari y la creación del Conaculta, ¿no? Que lo que hizo Conaculta fue como cooptar como a todos los intelectuales, darles vida de reyes, y por eso todos los intelectuales pues hablaban maravillas del gobierno. Pero poniéndome otra vez histórico, pero esto no lo inventaron en tiempos de Salinas de Gortari, o sea, en época de Hegel, ¿no? O sea, a Hegel le pagaban por pensar, ¿no? Entonces, eso es una maravilla, o sea, que te paguen por pensar, pero no eres parte de la canasta básica, o sea, eso es la verdad, ¿no? Pero lo que le decía a Anabel yo es que lo que pasa con la comunidad artística, y lo puedes leer en los comentarios en redes sociales, más allá de la violencia y de la agresividad que hay contra los que decimos simpatizo con López Obrador, ¿no? Que hay mucha violencia, ¿no? No, es que todos los políticos son iguales, es que yo no tengo que ver con los políticos, es que como si los políticos no respiraran, no fueran al baño, o como si tú fueras un ser de otra dimensión que puede ver las cosas diferentes, pero lo dice Bolívar Echeverría, el filósofo latinoamericano, lo dice de una manera increíble, o sea, la política no es la que hacen los políticos profesionales, o sea, política es lo que estamos haciendo aquí, es lo de Claudia, ¿no? Por votar el 2 de junio, es lo que haces en tu vida diaria, cómo te organizas con tus vecinos, ¿no? Con tu edificio, para ver cómo juntas el dinero para el gas estacionario, cómo te juntas con tus vecinos para ir a la central de abastos y que les salga más barato la comida, cómo se organizan los niños en la calle para jugar, cómo se ponen de acuerdo los niños desde chiquitos cómo son las reglas, a qué vamos a jugar, o sea, todo eso es política y el sistema neoliberal nos ha expropiado ese concepto de política, como si no nos perteneciera, porque lo único que somos es mercancía, ¿no? Es capital, ¿no? ¿Cómo haríamos entonces que ese teatro fuera parte de esa canasta básica con miras a que sea un elemento que pueda incluso incidir en que se bajen los índices delictivos, la violencia y demás? Ah, qué interesante. Pues yo creo que es como lo que perseguimos todos y que debería de ser dado igual a través como de reforzar toda esta parte bueno, para mí en orden, no sé, igual alguien tiene más ideas al respecto, pero para mí es más importante, por ejemplo, que lleguemos a más gente, que donde los niños ya hayan comido, los niños tengan como sus derechos más elementales, para que cuando te puedan ver, cuando les cuentes un cuento, cuando vean una obra de teatro, sí, exacto, puedan disfrutarla en esa medida. Entonces, hay cosas que siento que en este gobierno se han cimentado a través de estos programas sociales y que deberían de estar en conjunto ahora trabajando con
ahora con esta parte de cómo les llevamos música, cómo les llevamos teatro, cómo les llevamos a las diferentes comunidades, pues esto, ¿no? Entonces, creo que por ahí, para mí ese sería como el camino. Yo me iría como a lo básico, no sé si recuerden, los títeres en todo el mundo, el teatro de títeres es para todo el mundo, o sea, tú puedes ver un espectáculo de títeres para adultos, para adolescentes. En México se quedó la idea de que el teatro de títeres es solo para niños, ¿no? Y esto tiene su razón porque en los tiempos cuando se fundó el Instituto Nacional de Bellas Artes, el gobierno de aquel tiempo usó el teatro de títeres para difundir sus programas. Cepilla de los dientes, por ejemplo, ¿no? Hicieron una campaña para que los niños aprendieran a cepillarse los dientes. Y iban compañías de títeres, una compañía estable de títeres que iba a todo el país, ¿no? A llevar este tipo de programas. Yo veo, por ejemplo, ahorita un programa esencial, por ejemplo, el fentanilo, ¿no? O sea, para mí tendría que ser esencial. He visto algunos carteles, ¿no? Afuera de las escuelas, ¿no? Pero el consumo del fentanilo, que no lo inventamos nosotros, aunque los gringos nos lo quieran echar a nosotros, ¿no? Sí es un problema esencial, o sea, sí es un problema porque nos guste o no nos guste, la droga llega a las fiestas de los adolescentes, ¿no? Eso no tiene que ver con López Obrador, no tiene que ver con que haya narcotraficante, hashtag número 77, ¿no? O sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver, ¿no? Con que Estados Unidos consume el 60% de la droga que se hace en el planeta, para pronto, ¿no? Es un negocio de 90,000 millones de dólares, y eso sin contar el lavado de dinero. Entonces, ¿qué pasa por bancos legalmente establecidos, no? Entonces, creo que es importante, ¿no?, que los niños sepan esto. O sea, creo que los niños en este mundo tienen derecho a saber que ¿no? Que si consumes drogas, ¿no? O sea, tenemos que hablarlo sin tabú, tenemos que hablarlo con títeres, con grupos de teatro, con grupos de danza. Nosotros somos privilegiados al estar en el Teatro El Galeón, o sea, es una convocatoria donde entran cientos de grupos, ¿no? Y somos privilegiados al poder estar allí. Pero hay muchos grupos que están desempleados y que están hablando pestes del gobierno porque no tienen trabajo. Y es lo que pasa en todo el mundo. Déjame hacer ahí una acotación que sí es como, yo creo que una cosa importante que habría que mencionar en este sentido. No hay teatro escolar. Ese programa en este sexenio no está, nunca estuvo presente. Yo creo que esa sí es una falla de la Secretaría de Cultura, y que justo reforzaría mucho más toda esta parte de lo que está tenemos que usarlo. Y que no solamente se quede, desde mi punto de vista, tendríamos que armar ahí como un vínculo con la Secretaría de Cultura, porque se desapareció porque no sé si hubo mal uso del programa o lo estaban interpretando en el sentido de que hay muchos grupos que rentaban un teatro, se ponían de acuerdo con los maestros, se les cobraba evidentemente a los alumnos por ir, que por un punto, en fin. Entonces a lo mejor esa que se quiso evitar para no cometer... ¿Evitar la corrupción? Pues. Para evitar la corrupción, nunca se pudo agregar como para decir, hagamos lo nuestro, y no es suficiente con que el gobierno provea de teatro escolar a todas las escuelas, porque nunca va a poder ser suficiente. Ni el presupuesto va a alcanzar. No, nunca va a alcanzar, pero entonces tendríamos que hacer como un mecanismo para que de todas maneras haya empresa cultural, para que se pueda desarrollar. Pero ¿cuáles son tus programas básicos? ¿Cuáles son tus programas prioritarios, ¿no? En cuanto a desarrollo social, por ejemplo, ¿no? Que también, o sea, ahora es Secretaría del Bienestar, ¿no? Que antes era Desarrollo Social, ¿no? Y entonces creo que sí necesitamos esa vinculación. A ver, ¿cuáles son los programas? Necesitamos comunicar, y no solamente, porque no todo el mundo tiene internet, eventualmente todo el mundo tendrá internet, ¿no? Pero todavía yo conozco gente, ¿no? Que se informa con Javier Alatorre, o todos los taxistas que yo conozco escuchan a Loret de Mola, ¿no? Entonces, aunque es muy respetable su visión del mundo, ¿verdad? La cual yo no comparto, pues sí, sí inciden. O sea, estamos hablando de programas que tienen 4 millones de hogares, están viendo el programa de Javier Alatorre, ¿no? A las 10 de la noche. Entonces, si tú quieras o no quieras, de ahí va a salir alguien que va a decir que el campo de golf de Huatulco, pues se le están haciendo un daño irreversible a la naturaleza, ¿no? Este pobre hombre Ricardo Salinas, ¿no? Que hace puras cosas buenas, y nosotros resentidos, que además los apodamos neoliberales porque los odiamos y queremos tener lo que ellos tienen, porque nosotros nada más estiramos la mano para que nos den cosas, ¿no? Entonces, hay gente que cree eso, o sea, y es gente que vive en este país, o sea, y tenemos que buscar la manera de conciliar con ellos, o sea,
tenemos que buscar un momento en donde todos no va a poder ser, porque también la polarización es parte de la vida, nos guste o no nos guste, tenemos puntos de vista diferentes, ¿no? Nomás se espantan ahora los que habían vivido en Marte y dicen, ¿por qué tenemos ideas diferentes? Porque somos seres humanos, ¿no? Y siempre hemos tenido ideas diferentes, ¿no? Pero sí necesitamos que el gobierno tome su responsabilidad y diga, no, a ver, 800 grupos de teatro, órale, vamos a hablar del fentanilo. Vamos a hablar, ¿sabes qué? De por qué tienes que estudiar humanidades, porque ese es otro tema. Tiene que volver la enseñanza de la historia a todos los niveles, ¿no? O sea, López Obrador le encanta la historia y ya dijo que va a ser historiador ahora que deje de ser presidente. Pues hagamos un país de historiadores, ¿no? Investigador. Bueno. Sí. Para precisar. Perdonen, es que me emociono con el tema, discúlpenme. Ahora, yo quisiera regresarme a Asimov. A su vez, su obra es una obra de teatro. Asimov es en el tino que en el Teatro del Galeón. ¿Es por el escritor y el profesor Asimov o que nos den más detalles sobre esto de Asimov? Pues sí, Asimov es una obra basada en la obra del escritor bielorruso, nacido que en 1919 o 20, no se sabe porque tenían otro calendario, ¿no? De hecho hay una historia muy interesante con el 8 de marzo y el feminismo, que también tiene que ver con Rusia y también tiene que ver con el comunismo, ¿no? Pero lo mencionaremos en otro, en mi obra, lo mencionaremos cuando tenga mi programa. Bueno, el caso es que en 1919-1920 nació Isaac Asimov, nunca se sintieron bielorrusos, se fueron a vivir a Nueva York y realmente lo ubicamos como neoyorquino Asimov. Y entonces, dentro de todas las grandes cosas que hizo Asimov, además de escribir 500 libros, ¿no? Ciencia ficción, divulgador científico, pues en sus relatos de ciencia ficción formuló 3 leyes que sirven como base para regir o controlar el comportamiento de los robots. Y son las 3 leyes de la robótica. Entonces, conociendo estas 3 leyes de la robótica, yo desde niño que soy lector de Asimov desde los 6 años, ¿no? Escribí una obra de teatro para niños, ¿no? Que trata de explicarle un poquito a los niños en qué consisten estas leyes de la robótica, en una obra de ficción, ¿no? O sea, no es que sea una clase sobre las 3 leyes de la robótica, es una historia de ciencia ficción que sucede en el futuro, es ciencia ficción, es raro en teatro que haya ciencia ficción y haya ciencia ficción para niños, y entonces lo estamos presentando, llevamos 10 años en cartelera, entonces acabamos de cumplir, es una cosa inusitada, 10 años. porque no somos La Dama de Negro, ni somos Cabaret, ni somos esas obras. Y porque somos así porque somos totalmente independientes, ¿no? Entonces, este año tuvimos la suerte de quedar en la convocatoria del CCB, ¿no? No sé cuántos cientos de grupos participaron, pero es la convocatoria más reñida que hay en el país, ¿no? Y básicamente lo que estamos haciendo nosotros es un híbrido entre teatro con humanos y teatro de títeres, ¿no? Que para eso pues tú puedes hablar mejor ya que eres la titiritera del grupo. Es que estamos haciendo esta interacción entre una actriz y los títeres que están inspirados en la técnica tradicional Kuruma Ninjio de Japón. Esto consiste en que los animadores estamos sentados en un banquito y estamos moviendo al mismo tiempo cabeza, manos y pies de nuestro títere. Lo que permite esta técnica es que nos podemos desplazar por todo el espacio, no estamos supeditados a un teatrino como en otras técnicas, como en el guiñol o las varillas o las sombras, o incluso los títeres de mesa que manejamos luego sino nos da oportunidad de estar caminando al títere, volando al títere, bueno, con sus limitaciones, pues, pero es muy bonita la interacción de esta manera. Y es una obra para toda la familia, o sea, es una obra para niños, sí, para la niñez, pero no es esa obra. Luego los papás dicen, vamos a ver una obra para niños, para empezar, es sábados y domingos a la 1 de la tarde, entonces todavía estás crudo, ¿no? Del día anterior, ¿no? Y te levantas a las 12, ahí vas con los niños, ¿no? Y dices, me voy a quedar dormido, ¿no? Mientras la obra está allí. No, es una obra que realmente es para toda la familia. En esta temporada hemos tenido mucho público de preparatorias, de secundarias, ¿no? Dado el aparato que tiene el INVAL, ¿no? Que tiene como mucho vínculo con escuelas y nos mandan a chicos de escuelas. Entonces, los papás terminan llorando, los niños la viven diferente, los niños se emocionan mucho y se ríen con todo lo que pasa en la obra, pero también tiene una parte muy emotiva y los papás pues son los que terminan llorando y los niños son los que terminan diciendo,
Ya, mamá, no pasa nada. No es una historia real, papá. Es teatro, cálmate. es teatro. Es un títere, sí. Exacto. Sí. Entonces, vamos a estar todavía, es una temporada larga, pero larga para, Bueno, para lo que se acostumbra actualmente en el teatro. Son 20 funciones, pero que terminan el 9 de junio. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Este año cumplimos, nunca sabemos en el teatro, hay grupos que solamente dan 4 funciones de una obra o una función. Nosotros hemos tenido la suerte, la fortuna, somos muy tercos, somos muy necios, de llevar 10 años ininterrumpidos en cartelera, incluso durante la pandemia. Dimos funciones vía streaming. Y cuando se abrieron los teatros, poco a poco, con medidas, ¿no? Los Pinos, o sea, estuvimos dando funciones al aire libre en Los Pinos. Y ahora, pues en el Galeón, que es uno de los mejores, el Galeón Abramo Seransky, es uno de los mejores teatros que tenemos en México con unos recursos técnicos. Creo que no es porque sea nuestra obra, ¿verdad? Pero creo que la obra nunca se había visto tan bonita como en esta temporada, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es Asimov, un espectáculo de ciencia ficción para toda la familia, que inspirado, es un homenaje y al mismo tiempo... El Teatro del Galeón. El Galeón, ajá, detrás del Auditorio Nacional. Es muy fácil llegar porque está el Metro Auditorio, está el Metrobús, ¿qué más hay? Pues está Churubusco, está Reforma, además es una maravilla, ¿no? Esta ciudad es una maravilla y se ha construido de manera maravillosa, ¿no? A lo largo de las décadas y desde que gobierna la izquierda de la ciudad. Pongamos un paréntesis con Mancera, ¿no? Pero desde que gobierna la ciudad, la izquierda, ¿no? Se ha dado mucho auge a la cultura, ¿no? Ahí mismo en Reforma puedes ir a Antropología, puedes ir al Museo de Arte Moderno, al Museo Tamayo, al Museo de Arte Contemporáneo, hay paseos ciclistas, o sea, yo no sé quién querría, ¿no? Cambiar eso que tenemos en la ciudad por otro modelo, ¿no? Para que te privaticen el agua. Y ahora Los Pinos, que ya es del pueblo. Que quieren volver a vivir en Los Pinos, sí. La verdad es que... Bueno, en fin, Ya. Pero eso es lo que estamos haciendo, además de ser pejes de hueso colorado, somos gente de teatro y ahorita tenemos a Asimov en cartelera. Perfecto, ¿no? Pues amigos, no dejen de ir al Teatro del Galeón, se van a divertir seguramente y nada más son los sábados y domingos a la 1. Okay. Uh-huh. Bueno, pues finalmente que le hagan la invitación a nuestra gente, no sé si por ahí traen ahí algunas cortesías, algo así, para que nos inviten a nuestra audiencia. No hay cortesía, no, el teatro es caro, hay que pagarle. Sí. No, es que me habían comentado. Sí, este es bastante accesible. Muchas gracias, esa voz me encantó, esa voz me encantó, muchas gracias. Recuerden que la localidad está en 80 pesos, pero todavía tienen un súper descuentazo si van acompañados de su credencial de alumnos, de estudiantes, de maestros, con INAPAM también. INAPAM, por supuesto, y creo que además si se suman como buscan en la página de la Coordinación Nacional de Teatro o del INVAL, hay cosas ahí especiales para gente de teatro, así se le llama el programa, y pueden adquirir ahí como descuentos importantes. Entonces, la verdad está bien accesible. ¿Esa credencial de estudiantes de cualquier nivel? De cualquier para que vayan los de prepa. Los de prepa, primaria, de cualquier grado escolar. Y también... Y la verdad, pues quien recuerde el cine, no me van a dejar mentir, ¿no? Pues el cine está, pues a veces un poquito más caro, ¿no? Entonces, pues nada. No hay como el teatro, la verdad es que, amigos, no hay como el teatro, hay que ir. ¿Sabes? Después de la pandemia, creo que también nos hace falta un poco como regresar a los espectáculos vivos. Siempre ha habido una polémica, cuando surgió el cine, decían que iba a morir el teatro, no sucedió. Cuando surgió la televisión, cuando surgió el radio, antes incluso, ¿no? Dijeron que iba a matar también eso. Cuando surgió la tele, dijeron que iba a matar el cine, ¿no? Cuando surgió el video, ¿se acuerdan? Perdonen, yo soy dinosaurio. Cuando surgió el beta y el VHS, decían que iba a matar al cine. Y pues ahora dijeron que Netflix nos iba a matar al cine también y al teatro. Y cierto que hay una crisis en el teatro, pero es incomparable lo que sucede en el teatro. Sí. Teatro, sí. Pues somos muy resilientes, la verdad, ¿no? Y la verdad es que llevamos... O necios.
O necios, O pero, necios. pero desde, O que, ambos. desde, O que se, ambos. desde que se inventó el teatro como lo conocemos en Occidente, en la antigua Grecia, ¿no? Pues llevamos prácticamente 2500 años en crisis, ¿no? Teatral, y entonces por eso pienso que pues, la nueva administración, ¿verdad? Ojalá que sea Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Pues tiene que voltear a ver también a esa... Es un punto de verdad que va a ser muy beneficioso. Ya sé que tiene sus asesores y son doctores y son politólogos y ya tiene un equipo de artistas también muy armado, ¿no? Pero efectivamente sí hay que voltear a ver a toda la gente que se siente un poco tocada, resentida, lastimada durante el sexenio de López Obrador. Cierto que hay mucha gente... es que no tiene que ver con que hayas apoyado a Taboada en la campaña o con que en Facebook todo el día pongas cosas horribles en contra de Obrador. Como actividad política tienes derecho a no estar de acuerdo con el gobierno actual. Tienes derecho a hacerlo y aún así puedes trabajar con el gobierno. O sea, no estás obligado a hacer incondicional y a estar de acuerdo con todo lo que dice la 4T, ¿no? Y hay artistas muy buenos, ¿no? Que no simpatizan con la 4T, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver. Y lo que decías hace rato de que la gente de cine o la gente de teatro es muy culta, yo tengo mis reservas al respecto. Sí hay gente muy culta, hay gente que no, como en todos los aspectos de la vida. Hay gente muy culta, hay gente que no. Pero creo que la cultura no tiene que ver con tus doctorados, ¿no? Tiene que ver con una cosa acá de sensibilidad, ¿no? De cómo logras resolver problemas en el mundo real y cómo eres consciente. Yo pienso que tenemos que volver a la colectividad, dejar el individualismo, ¿no? Porque el individualismo nos hace presas del neoliberalismo, de verdad. ¿No? ¿Cómo ese conocimiento lo compartes o lo pones en pro de los demás? Y no estamos hablando de Cuba, Venezuela, ni de comunismo, ni de Marx, no, o sea, estamos hablando del colectivo, somos seres políticos, somos seres sociales, y eso es algo que no cambia, ¿no? Aunque te vendan vacas, aunque te quieran explicar economía con gancitos, ¿no? O sea, eso no cambia, somos un colectivo, nos guste o no nos guste, vivimos en una colectividad. Bien, oigan, algunas redes sociales, alguna página de internet, ¿dónde podemos localizarnos? Nos pueden encontrar en Facebook a través de Haruki Teatro, Haruki con H y con K, MX. Ahí si nos mandan mensajes o cualquier cosa, nosotros lo resolvemos y les contestamos luego. También así nos pueden encontrar en Instagram. Y en la página de Asimov, que Asimov de Irán Molina, yo no le puse el nombre, parece un culto a la personalidad, pero no lo es, pero Asimov de Irán Molina, también en Facebook nos pueden encontrar, y ahí toda la información de Asimov, promociones, subimos las entrevistas que nos hacen, entonces, pues ahí estamos en contacto con ustedes, y como decía aquel personaje de televisión, cuando yo era niño, ¿no? O en Canal 5. No. Ese era todo ese chocolatote, ¿no? Pero el otro era donde nos veamos, así nos saludamos, ¿no? Rogelio Moreno, ¿no? El Canal 5. Ya, no sabes de qué estamos hablando, pero bueno. Bueno, amigos, ahí está. Como enseña uno luego su acta de nacimiento sin necesidad de mostrarla, ¿no? Bueno, oiga, qué gusto estar platicando con Anabel Domínguez, productora teatral, Irán Molina, dramaturgo. Pues hemos pues abrevado de ustedes muy buenos conceptos, muy buena visión, muy buen análisis de la sociedad mexicana, del teatro, de la televisión, de todos esos datos, y pues quisiera despedirse con algún último mensaje para las audiencias. Yo les pediría una evaluación de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a casi 5 meses. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuál es su sentir ante pues, este sexenio que se nos fue como agua? Pues yo me siento muy contenta porque en muchos sentidos cumplió desde los primeros 100 días que estuvo y sentó las bases para que pensemos bien qué proyecto queremos hacer de nuestro México, hacer de nuestro país, y creo que nos toca ahora a nosotros también tomar esa responsabilidad, pensar seriamente y con mucha inteligencia qué queremos ahora que se acercan las elecciones y cómo vamos a hacer para potenciar todas las bases que nos dejó él. Y en el terreno cultural pues seguiremos trabajando, y para todos aquellos que
que sientan que faltó algo, pues no nos quedemos en esa idea, mejor construyamos juntos algo. Sí, bueno, yo lo primero, como gran spoiler de lo que voy a decir, si López Obrador se lanzara otra vez para presidente, yo volví a votar por él, ¿no? Entonces, sí ha sido, Obrador siempre me ha parecido un personaje, como dicen los clásicos, ¿no? De claroscuros, ¿no? Siempre lo han criticado de ser como necio, como ser aferrado, ¿no? De ahí terco, de ahí acusarlo de autoritario. O sea, entre ser terco y ser autoritario hay mucha diferencia, ¿eh? O sea, no confundan. Pero creo que si Obrador no hubiera sido así de terco y de necio, no hubiera llegado a la presidencia. Citaba hace rato, por eso lo conecto con Clara Brugada, porque Clara Brugada está muy conectada a la historia de López Obrador. O sea, 2009, ¿no? Perdón, me regreso a esto, ¿no? 2009, ¿no? Pues, perdón, así fue, los chuchos ya habían pactado con Felipe Calderón, ¿no? O sea, eso fue lo que sucedió. O sea, realmente el PRD ya estaba entregado al PAN desde hace mucho tiempo. O sea, lo que está sucediendo actualmente es una... Y no es malo, pues. O sea, ellos buscaron su manera de sobrevivir, ¿no? Que no nos venga Zambrano como que son la única opción de izquierda que existe, ¿no? Pero de que ellos buscaron su manera de sobrevivir como políticos, pues está bien, ¿no? Está perfecto. Pero el movimiento López Obradorista estaba muy reducido a partir de 2009, ¿no? A partir del asunto Juanito, Clara Brugada, o sea, le dieron la vuelta a esa elección, ¿no? En 10 días, ¿no? Ganaron la elección, ¿no? Y de ahí el López Obradorismo se fue para arriba. O sea, es muy significativa Iztapalapa, es muy significativa Clara Brugada para el movimiento de López Obrador, ¿no? Y si hay una persona de izquierda en toda la contienda que tenemos, ¿no? Es Clara Brugada. No les gusta que porque es chaparrita, no les gusta que porque... O sea, es una cosa de racismo y de misoginia, ¿no? Que a mí me enfurece mucho. Me enfurece también con Claudia, me enfurece también con Xóchitl, ¿no? Cuando las tratan, ¿no? De tontas por ser mujeres, ¿no? El problema no es que sean mujeres, ¿no? Es como el proyecto político que representan. Pero creo que ya diciendo y rematando, concluyo, perdónenme por ser tan extenso, si estoy diciendo que volvería a votar por López Obrador y si Claudia Sheinbaum me está diciendo que representa la continuidad del proyecto de López Obrador, pues creo que ya no tengo que decir lo demás. Por lo demás, creo que en el arte sí creo que tienen que cerrar algunas cicatrices que están abiertas con la comunidad teatral, sobre todo con intelectuales y con la gente de cine. Sí es cierto que muchos de ellos han sido aliados, como están acostumbrados a comer con manteca, ¿no? Y están acostumbrados a vivir del presupuesto. Sin embargo, como les mencionaba, o sea, es gente muy valiosa, o sea, sí necesitamos un fundamento, sí necesitamos al pueblo, necesitamos todo eso, ese es el objetivo de todo esto. Como Obrador lo dice mucho tiempo hablando de la democracia, ¿no? Como decía Lincoln, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Pero es cierto que también hacen falta, ¿no? Intelectuales, hacen falta artistas, o sea, hacen falta científicos, hace falta gente que le dé, ¿no? Un fundamento, ¿no? A todo esto, ¿no? Todos cabemos en este mundo sin importar, ¿no? A qué nos dedicamos. Pues muchas gracias y pues así terminamos, amigos, esta interesante entrevista con Anabel Domínguez, productora teatral, Irán Molina, dramaturgo. Si les agradó, denle manita arriba, denle campanita, licenciada, pues despidámoslos con un fuerte aplauso. Muy fuerte, que sigan los éxitos. Gracias. Pues amigos, eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. Gracias.